Segunda de Corintios capítulo 4 y vamos a ir del verso 5 en adelante. Está el apóstol Pablo escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto. Y vamos entonces ahí a profundizar en lo que Él nos va a enseñar. Y el Espíritu del Señor va a enseñarnos también. Ahí está, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Verso 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Amén. Es muy interesante porque Pablo comienza, hablando de que somos servidores del Señor, estamos dispuestos para lo que Él tiene. Cada uno de nosotros, al venir a Cristo, al nacer de nuevo, comienza entonces a servir también al Señor en sus diferentes unciones, llamados y gracias que Él nos puso desde antes de nacer, ¿sí? Y es muy interesante porque Él va a decir en estos primeros versos que el Señor dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ese al que ha resplandecido en nuestros corazones. Hay un resplandor de la luz del Señor sobre ti, ¿sí? Esa luz va en aumento como la aurora, ¿sí? Esa luz va en crecimiento en tu corazón, en tu vida. Es decir, somos gente que portamos luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Cada uno de nosotros en su corazón, en su espíritu, tiene una naturaleza. ¿Cuál es? Hijo de luz, ¿sí? Ya no estamos en un medio ambiente de tiniebla. Ya no estás en una cárcel del abismo, de la oscuridad, tal como se estaba declarando y cantando. El Señor nos hace cabalgar, nos hace caminar, nos hace correr, como decía la Marce recién, y avanzar en el llamado que Él tiene como hijos de luz. Nos movemos a la velocidad de su luz. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza en su espíritu. Y cuando tú un día dijiste, Señor, realmente yo me he convencido, en mi corazón tengo la certeza de que necesito conocerte. Necesito nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque las tinieblas me tenían atrapado. Porque las tinieblas habían trazado un destino de muerte en mi contra. Entonces, cuando tú vienes al Señor, no es solo algo declarativo en tus palabras, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, viene a habitar en ti. Y ese Espíritu manifiesta la luz poderosa de Dios que ilumina nuestro corazón. ¿Cuántas cosas estaban en tinieblas? ¿Cuántas cosas han estado en oscuridad dentro de ti? ¿Cuántas cosas han estado escondidas en tinieblas dentro de nuestro corazón? ¿Cuántos traumas? ¿Cuántas situaciones que queremos que nadie sepa? Que nadie se entere, están en esas tinieblas guardadas. Pero cuando nosotros vamos delante del Señor y decimos, yo necesito realmente que tú me sanes, que tú me liberes, yo quiero nacer del agua y del Espíritu, la luz de Jesús comienza a resplandecer en nuestro corazón. Como cantábamos de pequeñito, esa pequeña luz tiene que brillar, esa pequeña luz tiene que brillar. Ya, cántala. Esa pequeña luz tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. Muy bien. Muy bien.
Ahí se notó los que iban a la escuela dominical. Algunos pocos. Pero esa pequeña luz es una luz poderosa, ¿sí? Una luz que resplandece. O sea, yo me acuerdo hace unos años atrás, nos tocó ir a un lugar, una ciudad, bueno, en Centroamérica, y no había luz. Y era impresionante porque estaba lloviendo, o sea, parecía una película de Hollywood. De hecho, estábamos en una situación compleja, venía un huracán en República Dominicana. Y claro, como venía el huracán, la corriente, toda la electricidad ni siquiera tuvimos capacidad de poder, no sé, pues cargar celulares, cosas así, porque fue una cuestión fulminante. Toda la luz se apagó. Y lo que era tiniebla, y uno veía el viento que estaba preparando, y lo que se sabía es que probablemente nosotros íbamos a ser un epicentro donde estábamos en ese tiempo, uno de los epicentros donde iba a llegar este huracán. Así que imagínense, todos se pusieron a ayunar, a orar, se tiraron de guata los que estábamos ahí, y pasó algo de verdad impresionante. El huracán no entró a la zona donde estábamos, pasó cerca. Un amigo que, flaquito, chiquitito, lo tuve que agarrar porque se lo estaba llevando el viento. No, era así muy fuerte que te conmovía, te movía. Y en eso una oscuridad total. Y en esos momentos de oscuridad uno aprecia, ¿no? Aprecia lo que a veces son esas pequeñas luces que necesitamos. Y en nuestra vida necesitamos que de continuo el Señor encienda nuestra lámpara. Traiga el resplandor del conocimiento de Cristo en nuestro corazón, de saber que no estamos solos, de saber que Él está presente todos los días, en las pequeñas decisiones y en las grandes decisiones de tu vida, en las situaciones adversas, pero también en el día en que te sientes bien. Esa luz está disponible, está brillando. Y Pablo decía que ya no estamos en ese ambiente de tinieblas, sino que la luz del Señor ha resplandecido en nuestros corazones. Cuando la luz del Señor viene a mí, cuando viene a ti, lo que se provocan son dos acciones regeneradoras, es decir, que te cambian aún tu genética, que te cambian en tu espíritu, en tu alma y aún en tu cuerpo. Gálatas 4:6 dice, porque sois hijos de Dios. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Se los leo de nuevo, Gálatas 4:6, si me ayuda ahí. Porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Sí? Gálatas 4:6. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu de Cristo y nos hace hijos de Dios. Y ese Espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre, Abba, Padre. Entonces, pasa eso. Lo primero es que el Espíritu de Cristo se manifiesta en ti. ¿Y qué manifiesta? La hijandad. Soy hijo, soy hija de Dios. Entonces tengo a quien clamar. Tengo a quien decir, Abba, Padre, papito, papá, yo clamo en mi espíritu, tú eres mi fuente. ¿Sí? Entonces, lo que debiese pasar permanentemente en nuestras vidas, que cuando viene la tiniebla, o cuando la tiniebla quiere venir a tu corazón, un hijo clama a su padre. ¿Sí? Un hijo clama a su padre. Y que esa hijandad, esa condición de ser hijo de Dios, esté permanentemente en nosotros. Entonces, en esa obra regeneradora, cuando nacemos de nuevo, no nacemos con nuestro propio espíritu. El Espíritu de Cristo ha sido enviado a nuestros corazones y clama, Abba, Padre. No eres esclavo. No eres de ti mismo. Tienes una fuente eterna, que es tu Padre Celestial. Amén. Y esa realidad es tan tremenda que, bueno, lo hemos predicado, lo hemos hablado mucho durante estos años, durante este tiempo, pero todavía necesitamos seguir siendo conscientes en nuestra forma de vivir, de que ese Espíritu del Señor en nosotros clama
por el Padre. Y lo segundo que ocurre cuando tú naces de nuevo y cuando la luz del Señor crece en ti, en Efesios capítulo 1, verso 13, ahí rápido los dedos, vamos, los gamers. Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Es decir, tú naces de nuevo. El Espíritu de Cristo entra en ti y te identifica como un hijo de Dios. Ya no solo eres hijo de tu pasado, el Señor te salva, te renueva, te regenera. Ya no solo eres, por así decirlo, hijo de Dios, sino que también el Espíritu de Dios te sella, te marca con su fuego. Y tú puedes estar en cualquier lugar, en cualquier nación o ciudad. Y el cielo te va a reconocer. Y la tierra te va a reconocer. ¿Por qué? Porque en ti hay un sello. En ti hay un sello. En este mundo hay muchas jerarquías de poder. La gente se muestra o intenta mostrar, ¿no? Muchas veces una apariencia, intenta mostrar sus logros, intenta mostrar sus cargos, intenta mostrar su jerarquía. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de poder sobreponerse, de llevar adelante un ejercicio de poder. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que en ti hay un sello que el Dios mismo ha puesto y que muchas veces es invisible a los ojos de los hombres en una naturaleza terrenal y caída. Pero los que son hijos de Dios se identifican y se reconocen. ¿No te ha pasado, no? Y de repente tú ves a alguien, a mí me pasó el otro día en el aeropuerto, estaban en una fila comprando comida ya luego para subirnos al avión y bueno, los centroamericanos son bien expresivos. Entonces, estaban, hola, ¿cómo estás, chico? No sé qué. Y que está al lado mío y empieza la, 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 la. Y él empezó a cantar, no sé qué cosa, pero dije, este es de los míos, dije yo. No, este es de los míos. Nos miramos y le veo aquí, Iglesia de la Resurrección, Jesucristo, mi Señor, andaba con una polera. Y nuestro espíritu se regocijaba ahí, intercambiamos un par de palabras con ¡Aleluya, hermano! Hay un sello en nosotros, sí, de regocijo también, ¿no? De gozo. Hay un sello en nuestro corazón. Ha sido sellado por el Espíritu de la promesa. ¿Y sabes qué? Eso resplandece en ti. Hay un resplandor de gloria, hay un resplandor de gracia. ¿Por qué? Porque ya no estás solo. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de Cristo que clama a Padre, pero además el Espíritu Santo de la promesa ha sido desatado sobre los hijos. ¿Y eso qué nos garantiza? Que la luz ha vencido la tiniebla, que la resurrección ha vencido la muerte, que la gracia venció la desesperanza. Entonces algo ocurrió en ti. Eres nueva criatura. Eres nueva creación. Y aun cuando quizás viviste 20, 25 años atribulado, triste y atado por la tiniebla, como lo dice la palabra recién aquí, ¿no? En Efesios 1:13, cuando escuchaste el mensaje de la verdad, cuando escuchaste el evangelio de vuestra salvación, algo ocurrió, que seguiste yendo al trabajo de la misma manera que ibas los otros días, pero en tu espíritu, pero en tu corazón, el Señor te despertó a una realidad eterna. Y su espíritu resplandece y brilla permanentemente en ti. Amén. Entonces somos gente regenerada, somos gente que camina en esta realidad. El Espíritu de Cristo, su Espíritu Santo, me hace entonces vivir en un poder que es superior. Pero ojo, Pablo dice,
que esta luz tremenda del conocimiento de la gloria de Dios, imagínate, eres templo del Espíritu Santo. Dios viene a habitar en ti. Pero Él pone una advertencia y dice, pero espérense un poquito, chiquillos. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, tenemos la garantía de la multiforme gracia, del multiforme poder de Dios, actuando a través de nosotros, su iglesia. Pero también en tu día a día, el Señor está en ti y quiere moverse a través de ti. Pero ¿sabes qué? Somos vasos de barro. Necesitamos seguir siendo perfeccionados. Y necesitamos seguir siendo quebrantados ¿en qué? En nuestro orgullo. En nuestras maneras a veces arrogantes y altivas de vivir. Entonces, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que ir a la casa del alfarero. Tenemos que entrar a esos lugares donde el Señor una vez más nos muestra que en sus manos somos vasos de barro. ¿Y qué es el barro sino que es reconocer que hemos sido tomados del polvo? Hemos sido tomados de la tierra, ese Adán, ¿no? Que recibe aliento vivo, recibe aliento de resurrección. Su vida es transformada, pero necesita permanentemente ser flexible para que el espíritu de poder que habita en nosotros vaya transformándonos a la imagen de Cristo. ¿Están aquí o no? ¿O solo querían correr con los leones nomás? Sí, volvamos con todos los leones. Está muy bien. Pero León es humilde. ¿Sabe qué? El orgullo rompe la dependencia de Dios. Y muchas veces somos orgullosos viendo ese resplandor mismo en nuestras vidas, viendo respuestas poderosas de Dios en nosotros. Y ya, porque vimos un milagro, creemos que las sabemos todas. O porque oraste, yo me acuerdo siempre, un compañero mío, siempre lo he contado otras veces, marihuanero, se portaba mal, desordenado, cuarto medio. Y yo lo quería, que era mi amigo. Po. Yo no fumaba nada en todo caso, pero lo confieso delante del Señor. Al contrario, yo trataba de ayudarlo, porque yo también estaba conociendo al Señor. Pero me recuerdo que en cierta ocasión el Señor me habló algo y me mostró cuestiones espirituales que estaban ocurriendo en él. Entonces yo quería ya bautizarlo, hacerle liberación, todo así ya. Y el que era mi pastor en ese entonces dijo, espera un poquito, viejo, calma, deja que el Señor, el Espíritu, haga la obra. Y yo me agrandé y me lo llevé a una vigilia. A mi amigo. Y mi amigo no entendía nada. Yo no sé si estaba bien ese día él, como en qué estado estaba, pero estaba ahí. Y el Señor me habló. Y me habló audiblemente. Y me dijo, no desobedezcas más. Eso fue un mazazo. Porque yo, escuche esto, estaba haciendo algo bueno. No estaba haciendo algo malo con él, al contrario, lo estaba llevando a la iglesia. Pero el Señor vino y me habló y me dijo, no desobedezcas más. Eso fue un bautismo de humildad, como dice mi esposa. Un bautismo de humildad, ¿en qué? En aprender de que cuando el poder de Dios se manifiesta en ti, cuando ese resplandor de gloria y gracia te dirige, es cuando más tienes que tener una condición de humildad en tu corazón para no errar en el próximo paso y aprender a vivir siendo dependiente de su dirección de manera continua. Entonces Pablo nos está hablando, dice, hay un resplandor del conocimiento de la gloria de Dios. Imagínense las frases que usa Pablo. El resplandor del conocimiento de la gloria de Dios está iluminando en tu corazón. Es decir, es tremendo lo que hay en ti, el poder que transforma al mundo. Habita
en tu espíritu. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está hoy en medio de nosotros para levantarnos y romper toda cadena y todo lo imposible. Y decimos sí y amén. Pero ojo, ese poder tremendo es un tesoro en vasos de barro para que la gloria, la grandeza sea siempre del Señor y no tuya y no nuestra. Vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Esos son, en cierta manera, es lo que nosotros vivimos y hacemos. El barro reconoce o nos lleva a reconocer nuestras debilidades. Nos lleva a caminar en humildad. Jeremías 18:2 está hablando, el profeta dice, levántate y desciende a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Ay, 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 cuando el Señor te dice, ¿de verdad quieres oírme? ¿De verdad quieres que te diga qué cosas necesitas cambiar en ti? Bienvenido a la casa del alfarero. Bienvenido. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí el Señor nos va a quebrar y nos va a volver a hacer otra vasija, según mejor le parezca a Él. La humildad, como el barro, nos hace flexible a la gloria del artesano. ¿Me siguen? O sea, no es la gloria del barro, no. Es el diseño que el artesano plasma en ese barro. En cambio, el orgullo te mantiene rígido. El orgullo te mantiene en una estructura muchas veces religiosa. Y el Señor lo que necesita es que podamos ser flexibles a su voz. Flexibles a los tiempos que Él quiere remodelar muchas áreas en tu vida. ¿Cómo vas a reaccionar? De una forma estricta y rígida, ¿sabes qué? Él va a ser el alfarero, va a tomar su martillo y ¡pah! Y te va a hacer de nuevo. ¿Se han dado cuenta que a veces cantamos quebranta mi corazón? Casi como una canción romántica, ¿no? Quebranta mi vida y no sabemos lo que estamos cantando. Porque decirle quebrántame al Señor, es decir, lo que no te sirve, rómpelo. Y sabe que esa actitud es la que el cielo está esperando para poder promoverte a un nuevo tiempo. No es actitud de decir, no, si yo ya me la sé toda. Si has visto, yo el otro día oré y se sanó. ¿Viste? ¿Cuántos muertos tenéis resucitados? Y hay gente que tiene ¿sí? No, bueno, yo no voy a decir, no voy a dar ejemplos de nadie, porque no. Pero hay gente que cae en esa dinámica. Cada uno de nuestros logros deben ser presentados en la casa del alfarero para que el tesoro que es el Espíritu de Dios en ti y en mí realmente pueda hacer su obra y podamos ser vasos dignos de Él, vasos de honra. Entonces, cuando somos quebrantados, cuando somos transformados en la casa del alfarero, Él comienza a imprimir los diseños que Él necesita en este tiempo para nosotros. Es el momento de entrar al hoy del Señor. Es el tiempo de entrar al hoy de Dios para tu vida. Entonces, mejor ven humilde como el barro y deja que el alfarero ponga sus manos de gloria y sé flexible a su voz y a los cambios que eso implica y a la transformación que eso... Miren, muchas veces nosotros nos llenamos de argumentos, nos llenamos de, por así denominarlo, un listado de cuestiones que a veces lo que hacen es ir creando una estructura religiosa en nuestras vidas. Póngame atención. Entonces, a veces uno dice, no, la religión
es caminar lejos de oír al Espíritu Santo, claro, y en cierta forma lo es. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir una rutina y comenzamos a, entre comillas, darle más valor a mantener una rutina y no al espíritu de vida, a tu comunión profunda con el Señor, ahí tenemos un problema. Y tú puedes saber toda la nomenclatura profética. Y tú puedes saber todo lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos y tener toda la revelación de lo que tú quieras. Pero si eso no tiene el espíritu de vida fluyendo a través de ti, ¿sabes qué? Estamos caminando en un molde religioso. Y eso nos seca. Y mantiene esa estructura rígida. Y es ahí donde necesitamos volver a la casa del alfarero. Porque somos vasos de barro que contienen un tesoro. Amén. No estén tan serios, ¿ya? Entonces, el tesoro de nuestras vidas es el Espíritu Santo y su poder que hace el extra, que no viene de nuestras propias decisiones o incluso de nuestras propias fuerzas. Miren lo que está diciendo Pablo más adelante. Mire las cosas que a veces nos mantienen, nos alejan de la casa del alfarero. Pablo dice, afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pablo aquí identifica diferentes situaciones que operan en nuestro día a día y en los que necesitamos ese poder extra del Espíritu de Dios para poder ser transformados. ¿Sí? Hay cosas que no las vamos a hacer en nuestra fuerza. Hay cosas que no las vamos a conseguir en nuestras capacidades. El tesoro de nuestras vidas, el Espíritu Santo y su poder va a hacer ese extra que yo no alcanzo ni a hacer ni a poner delante del Señor. Entonces, ¿cómo vencer un pecado? ¿Cómo vencer un mal hábito? ¿Cómo salir de la angustia? Deja que el poder del alfarero actúe hoy, una vez más, en nosotros. Entonces, mire, aquí hay 4 situaciones que habla el apóstol Pablo. Primero, dice, afligidos en todo. Me están siguiendo, ¿no? El verso que leímos en 2 Corintios capítulo 4, verso 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Afligidos en todo, pero no agobiados. La versión textual dice, atribulados en todo, pero no angustiados. Atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Qué es ser atribulado? ¿Qué es ser afligido con muchas situaciones? Es vivir una vida de estrés. Estar con muchas aflicciones. Sentirse atribulado. ¿Cuántos se han sentido estresados estos últimos tiempos? ¿No? Vivimos una vida súper estresada. El estrés, literalmente estrés significa presión, ¿no? Sentirse presionados. Sentir la presión en el trabajo, en la familia, en diferentes situaciones. Y es interesante porque Pablo dice afligido en todo. O sea, muchas veces estamos estresados en todo. Que cómo lo hago con mi esposo, cómo lo hago con la economía, cómo lo hago con las situaciones de finanzas, cómo lo hago con la salud, cómo lo hago con mis hijos, y que mi jefe dijo esto, y que la gente que trabaja conmigo está en otra, y cómo lo voy a hacer para estudiar, y tengo que cumplir estas metas y estos objetivos. ¡Ay! Nos estresamos. Afligido en todo. Estresados en todo. En una situación, y bueno, estas son las cosas que después me retan, pero bueno, cuento. En una situación, me acuerdo que estábamos nosotros, viviendo en Estados Unidos, y nosotros yo tenía una visa de estudiante, de profesor investigador. Y esa visa era por un tiempo específico, un año,
y de ahí te daban 30 días más, ¿no? Para estar en el país. Lo que nosotros no contábamos era que iban a hacer Pablito allá. Entonces fue muy impresionante porque Pablo nació 11 días antes de que se acabara el permiso legal para estar en Estados Unidos. Y un niño podía viajar en avión con 10 días, si no me equivoco. Desde los 11 días. O sea, fue muy preciso. La aerolínea te permitía viajar solo con un niño que tenía ya 11 días de nacido. Yo estaba muy estresado. Porque fue como, estaba viendo el listado, era bien, cumplimos justo 11 días. Gracias, Señor, nació el 18 de septiembre, así que CHI. Y bien, cumplíamos, ya. Pero ahora, ¿cómo lo sacamos? Y me acuerdo que Débora escribió una carta al consulado de Chile en Houston. Nosotros estábamos en Texas, en Austin. Está como a 3 horas y media de Houston. Yo tengo amigos también en la Cancillería y empecé a hablar. Oye, por favor, ayúdenos, no sé qué. Al principio no había mucha claridad. Empezaban a pasar los días. Día 10, día 9, día 8. Día 7, y solo eran promesas, sí, ya va a llegar el papel, sí. Día 10. Y yo dije, Señor, nosotros no nos podemos ir ilegales de aquí. ¿Qué testimonio vamos a dar sobre los cielos, sobre la tierra de este país, saliendo de manera ilegal? Yo creo que fueron quizás de los días que yo menos dormí. No porque el niño estuviese recién nacido, sino porque estaba muy afligido con lo que estaba ahí sucediendo. ¿Sabe qué? Yo sentía acá el pálpito, era terrible. No podía comer, me sentía muy, muy cansado, una tensión mental, una tensión física. Y me recuerdo que en un minuto yo le dije, Señor, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué hago, Señor, si yo no puedo hacer nada? Mi esposa ya envió todos los papeles a Débora, muy prolija, muy ejecutiva, y ya eso, habían hecho todas las gestiones que debían hacerse. Y cuando yo oré eso, ¿sabe qué? Descansé. Fue muy loco, porque era una situación demasiado estresante. Y el momento en que le dije, Señor, no puedo hacer nada, fue, descansé. Y pude entender que cada día tiene su propio afán. A veces nos afligimos y caemos en el estado de angustia. Porque Pablo está diciendo, afligidos en todo, estresados en todo, pero no angustiados. Porque la angustia representa el temor, la opresión que nos va a llevar desde un estado de aflicción a un estado de depresión espiritual, de depresión en nuestra alma, de estar oprimidos en una atmósfera ¿de qué? De tiniebla, de oscuridad. Entonces hoy vivimos en un estado permanente de preocupación, de tensión mental, de estar estresados por todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces esa aflicción termina convirtiéndose en angustia. Y no te das cuenta que te sientes depresivo, te sientes a veces oprimido, te sientes en una condición en donde el temor gana ventaja en nosotros. El salmista decía en el Salmo 34, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias.
de todas sus angustias. Entonces el Espíritu del Señor no solo viene como un tesoro en vaso de barro para, ¡oh, qué tremendo el resplandor! Amén, sí lo es. Sino que también viene a sostenerte para que en medio de un mundo estresante no caigas en la angustia. No caigas en la opresión. No caigas en la depresión. Descansa. Aprende a reposar. Aprende a entregar tus pensamientos al Señor. Aprende a entregar las cosas que están generando conflicto en tu interior, que no sabes cómo resolver. ¿Sabes qué? Diciéndole al Señor, Señor, no puedo hacer nada. Señor, yo no sé. No sé cómo resolverlo. Pero ¿sabes qué? Quiero hoy día aferrarme a ti y creer que cada día tiene su propio afán. Y dejar ¿qué cosa? Que el Espíritu de poder, ese Espíritu Santo, haga ese trabajo extra en ti y descomprima lo que te opresiona. Entonces tenemos que aprender a entregar los temores y a reposar en el Señor. Cuando la aflicción no se deja a los pies de Cristo, se transforma en angustia. Cuando la aflicción, te lo digo de nuevo, no se deja a los pies de Cristo, se transforma en angustia. Y Pablo decía que este tesoro en vasos de barro está allí en nuestros corazones, poderoso en nosotros para hacer ese trabajo extra. Que aun cuando estemos estresados, que aun cuando estemos afligidos en todo, no caigamos en la angustia. Amén. Segunda cosa, dice perplejos, pero no desesperados. Perplejos, pero no desesperados. Recuerdo una vez, estaba jugando fútbol, me invitaban a jugar fútbol y habían unos que habían sido jugadores profesionales de fútbol. Y ellos se daban pase y tiraban la pelota para allá, para acá, que yo quedé perplejo. No sabía dónde estaba, desorientado, confuso. Esta gente, impresionante cómo juegan. A veces estamos en nuestro día a día perplejos. Es decir, estupefactos, confusos, sin tener respuestas claras. Sin tener claridad ni entender. ¿Qué cosas hoy día te han mantenido perplejo? Es decir, te han mantenido sin respuestas claras. ¿Cuántas situaciones no le encontramos explicación? De pronto, situaciones críticas que estamos viviendo. ¿Y qué haces de todo y no ves resultados? Revisaste todas las iniquidades del tatarabuelo, ¿no? Y uno empieza a decir, ¿qué hice mal? Yo qué hizo mal mi antepasado, que es la maldición. Y claro, hay maldiciones generacionales y las tratamos y amén, se presentan delante del Señor. Pero hay cosas que a veces no le encontramos explicación. Perplejo. ¿No? Estamos a veces perplejos, estamos en una situación, como decía Pablo, en la cual nos encontramos en esos apuros. A veces le hablaste a alguien, le dijiste a alguien lo que estaba ocurriendo en tu corazón, pero tampoco te entienden, ¿no? Y lo que dice Pablo, a veces estamos en esas situaciones de perplejidad, en esas situaciones de apuro, donde no tenemos las respuestas, donde no sabemos por qué estamos enfrentando un cuadro de crisis. Y ahí es importante no desesperarse. Eso es lo que dice la palabra. ¿Están aquí o no? ¿Están durmiendo todavía? ¿No? Ya. Porque Pablo dice, perplejos, pero no desesperados. Es decir, a veces la falta de respuestas claras nos hace caer en la desesperación. Señor, ¿y cuál es tu propósito de aquí en los próximos años para mi vida? Y se escucha, uno quiere escuchar esto. Oh, hijo amado, para los próximos 30 años, día 1,
Ta. Pero a veces escuchamos esto, cri, cri, ¿no? Cri, cri. No te desesperes. No te desesperes. No pierdas la esperanza. Porque el Señor está trabajando en áreas que tú hoy día no las estás viendo. En cosas que de pronto no alcanzamos a comprender en este momento. Pero donde tu confianza en el Señor está siendo probada para realmente crear en ti, ¿qué cosa? Consistencia y madurez. Y aprender a depender del Señor, porque ya, imagínate, el Señor te dice todos los días de tu vida, ¿no? Muchos de ustedes, conociendo a algunos de ustedes, tendrían una agenda de planificación y controlarían todo eso. Y diría, Señor, ya, váyase para allá. Ya sé yo cómo resolverlo. Y de pronto entra la autosuficiencia y el orgullo, ¿a qué? A tomar el lugar del Señor en ti. Entonces muchas veces Él prefiere mostrarnos una parte del plan para que su espíritu complemente en nosotros. Porque Él, mira, a Él más allá de que tú camines en el propósito, ¿sabes lo que le importa? Y esto va a ser, algunos lo van a decir, ¡ay, herejía! Pero bueno, a Él más que tú sepas todo el propósito de tu vida y camines al 100%, ¿sabes qué le interesa? Tú. Le interesa la comunión contigo. Que tu corazón le agrade a Él y que tu corazón le conozca a Él como papá. Tú le veas tal cual. Más allá de mostrarle un checklist al cielo, decir, Señor, ya hice todo, ya tengo todo el plan, dedo para arriba. ¿Sabes lo que Él espera? Tu corazón. Entonces no te desesperes. Cuando no tengas toda la respuesta, no te desesperes. No pierdas la esperanza. No desesperarse implica dos cosas. No dejar de esperar. No dejar de esperar. Aprende a esperar. Señor, ¿y cuándo llegará el príncipe azul? ¿Cuándo llegará la principesa? Algunos ya, por así decirlo, pasaron de la espera en el Señor a no tomar la tierra prometida. ¿Sí? Hay tiempos que ya tienen que... Ya me van a hacer hablar duro a los varones sobre todo. Pero sí, pues ya pónganse los pantalones. Pero bueno. No... Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? No pierdan la esperanza, las hermanas. Entonces, algunos se están persinando, otros tirándose agua bendita en la cabeza. Bueno, entonces hay situaciones en las que nos encontramos así, estupefactos, confusos, sin respuestas claras, diferentes situaciones que van a significar procesos, insisto, donde Dios va a meterte a esos terrenos en la cual su espíritu nos va a enseñar a esperar. ¿Sí? No te desesperes. Mire, si puede ayudarme ahí mis amigos gamers. Romanos 8, 24. Romanos capítulo 8, verso 24. ¿Sí? Dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Sí? La esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Sigue el verso 25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dile, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a esperar. Ayúdame a no desesperarme. Ayúdame a no perder la esperanza. Y mira, y aún más dice, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Hay momentos en donde no entendemos nada y nosotros nos rendimos a Él. Y en nuestro espíritu a veces tú estás llorando y gimiendo. ¿Y sabes qué? El Espíritu de Dios toma ese gemir e intercede delante del Padre. Y Él te fortalece. Él te fortalece para aprender a esperar. Aprender a esperar. Entonces, en momentos en donde estamos perplejos, en momentos en donde no tenemos todas las respuestas claras, no te desesperes. No pierdas la esperanza. No dejes de esperar. Deja que el Espíritu del Señor te ayude en esa debilidad e interceda por ti. Interceda por ti. Dile, yo no sé, Señor, no necesito que tú lo hagas en mí. Amén. O sea, aun cuando nosotros no comprendemos todo el panorama, el Señor sí nos comprende. ¿Sí? El Señor está ahí permanentemente ayudándonos en nuestra debilidad. Tercero, estamos hablando de este tesoro que nosotros tenemos, ¿cierto? Estos vasos de barro que necesitan ser perfeccionados. Y cómo ese tesoro que su Espíritu va haciendo lo extra en nuestras vidas. Y el primer punto que hablamos, estresados, afligidos en todos, pero no angustiados. Segundo, perplejos, pero no desesperados. Tercero, perseguidos, pero no abandonados. Perseguidos, pero no abandonados. No estamos solos. No estamos solos. La persecución o nos amedrenta o nos levanta en ver al Dios de poder. Eso provoca la persecución. ¿Cuántas veces te has sentido perseguido? Perseguido por las tinieblas. Perseguidos por los antidiseños. Perseguidos por tu pasado. Perseguidos por voces que se han levantado muchas veces como enemigo. Y tú, a veces nosotros pensamos que la única victoria contra un gigante fue cuando David va y vence a Goliat. Pero la palabra nos muestra que los filisteos no solo tenían a Goliat como un gigante. Goliat era parte de una familia, donde habían otros gigantes, que también los valientes de David, los hijos, la gente que estaba alrededor de David, también tuvo que seguir venciéndolos. Entonces, muchas veces se intentan levantar otros gigantes que vienen de esa misma línea genética. Y tú tienes que también levantarte en el poder del Dios de David a decir, así como fue derribado Goliat, así en este día el Señor va a derribar una vez más a estos gigantes que intentan amedrentar mi vida, mi corazón. ¿Qué cosas te están persiguiendo? ¿Gente que te manipula? ¿Una situación amorosa que fue crítica y que está ahí todo el tiempo frente a ti? ¿Una situación de no resolución en tu finanza y no te atreves a avanzar cuando el Señor te está entregando herramientas? ¿Por qué? Porque viene muchas veces la persecución o incluso las mismas tinieblas te merodean y no te dejan dormir y no te dejan respirar la libertad y estás peleando en tu corazón. No estás solo. No has sido abandonado. En tiempos de persecución, deja que el Dios poderoso de Israel se levante y pelee por ti. Cuando sientas que viene la persecución, cuando sientas que el temor se levanta a merodearte, dile, Señor, levántate. Levántate, levántate por mí. Tú has dicho que no he sido abandonado. Levántate y pelea por mí. Hay uno de los héroes de la fe contemporáneos que es uno de mis referentes, de mis favoritos, que es Watchman Nee. Watchman Nee es un hijo del Señor que Dios lo levantó en la China comunista. La década del 20, del 30, él, un hombre de fuego del Señor, levantó
iglesias, plantó iglesias en toda China. Y eso le significó la cárcel. Eso le significó la persecución. Eso le significó dejar su familia y morir en la cárcel. Morir en la cárcel. O sea, el nivel de persecución que él experimentó no solo fue espiritual. La persecución que vivió Watchman Nee le significó, como les estoy comentando, ir a la cárcel porque el régimen de la China comunista no permitía en ningún caso la predicación del evangelio o que se levantaran hijos de Dios. Y en el momento en que Watchman Nee va a morir, dejó bajo su almohada escritas sus últimas palabras antes de morir en una cárcel en China. Y él escribió esto, dijo: el Señor reina. Toma, cachito coma, como decimos aquí en Chile. El Señor reina. Él sigue en el trono y Él es Señor de todos. Nada afecta a su autoridad. Son las fuerzas espirituales las que tratan de destruir los intereses del Señor, tanto en China como en Japón. No oramos por Japón ni oramos por China, sino por los intereses de tus hijos en China y en Japón, dice. No le echamos la culpa a nadie, ya que los hombres solo son instrumentos en las manos del enemigo. Señor, permanecemos en tu voluntad. Señor, destruye el reino de las tinieblas. Señor, perseguir a tu iglesia es perseguirte a ti. Cristo es el Hijo de Dios, que murió por la redención de los pecados y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande que hay en el universo. Muero a causa de mi fe en Cristo. A veces nos sentimos agobiados, desamparados, por lo que nosotros creemos que es una persecución. Mira este ejemplo. ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por tu fe? ¿Por tu amor al Señor? Esos son los tiempos que se van a venir. Tiempos gloriosos, poderosos. El reino de Dios manifestándose sobre la tierra. Pero eso va a significar un nivel de radicalidad y de manifestación de su gloria de una manera tremenda. Entonces, dale batalla a tus enemigos. Si el Señor esta mañana te ha hecho cabalgar, moverte, correr junto con los leones de Él, es porque te está entrenando para ir en contra de esos diseños del infierno. David decía: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí. Bajo los pies del Señor, allí están. ¿Quiénes son tus persecutores? No importa tanto quiénes son, importa quién está contigo. Amén. No estás desamparado, no estás abandonado. La palabra dice en Levítico 26:7: y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Cuando está diciendo esto la palabra, dice 5 de vosotros perseguirán a 100. ¿Es por qué? Porque con nosotros también hay un ejército celestial moviéndose para ir en contra de los enemigos del Señor. Es decir, no solamente el Espíritu de Dios está contigo, sino que también su escuadrón angelical está con sus hijos. Entonces nos movemos guiados por el Señor, pero también cortes, escuadrones celestiales se mueven en nuestro favor. Perseguidos, pero no desamparados. Y por último, verso 9 dice: derribados, pero no destruidos. ¿En qué área de tu vida te has sentido derribado? ¿Qué es alguien derribado? Alguien que está contra la tierra.
alguien que se ha ido al suelo, ¿sí? Alguien que tuvo una caída. Cuando alguien está derribado es porque se ha caído, ¿sí? De su lugar, en su caminar, porque se ha equivocado, ha errado. Pero el Señor te dice este día, derribado, pero no destruido. Pero no destruido. Si has caído, levántate. Si has tenido situaciones en donde en tu corazón, en tu fe, en tu vida, te ha ido para abajo, este es día de levantarse. Este es día de levantarse. Tu vida no está definida por una caída. Tu vida no está definida por una situación engorrosa. Si te arrepientes, Dios es fiel y misericordioso para levantarte de la situación que estés enfrentando, por más difícil que parezca, por más compleja que resulte. El Espíritu del Señor que hace ese extra, ese tesoro que hay en ti, que eres un vaso de barro, hoy viene a decirte, no has sido destruido, no has sido tomado por la muerte. Así es que despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo el Señor. ¿Sí? Entonces muchas veces pensamos que una caída, muchas veces pensamos que una situación en que sabemos que nos fuimos contra el suelo. Nos sentimos descalificados. Y a veces no son, como por así decirlo, grandes caídas, ¿no? No es que le fuiste infiel a tu señora, que estafaste a alguien, no. A veces estamos en el auto, manejando, y se nos cruza un auto. ¿Sí o no? Ay, puro angelito, acá no hace nada. Y se te cruza un auto así impetuoso, ¿no? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y pasan los kilómetros y dice, Señor, perdón, me enojé mal. Necesito que tú me ayudes, Señor, porque aquí la embarré. El enemigo busca derribarnos para llevarnos a un ciclo en el que perdamos la autoridad. O sea, el tema es que cuando nosotros caemos muchas veces de la posición o del llamado que Dios nos está encomendando o llamando, incluso en situaciones como esas del día a día, nos sentimos descalificados. Nos sentimos que perdemos autoridad. Bueno, no te dejes destruir, ¿sí? No te dejes tomar por ese espíritu de muerte que a veces viene a tratar de aplastarnos. El Señor una vez más nos dice, si te caíste, levántate. Si ha sido un tiempo en el cual el enemigo quiso tirarte contra tierra, toma su mano y vuelve al lugar donde el Señor te ha posicionado y donde Él lava tus ropas, donde Él te sacude todo lo que estaba ahí contaminado y te dice, avanza en el propósito por el cual Él te está llamando. Entonces, derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces, para poder ir cerrando, es muy, muy, muy tremendo cuando vemos esta palabra, cómo el Señor ha depositado de una manera tan tierna y amorosa el tesoro en vasos de barro, su espíritu que nos ilumina para el conocimiento de la gloria de Dios. Y viene a sostenernos para que en medio de una vida estresada no caigamos en la angustia. Que en momentos de perplejidad y que no tenemos respuesta, no entremos en la desesperanza ni en estar desesperados. Y que cuando nos sentimos perseguidos, cuando sentimos que las tinieblas van en contra nuestra, podamos tener la certeza de que jamás estamos solos, sino que Él está con nosotros y sus ángeles son enviados también a batallar con nosotros. Y cuando aún el enemigo ha intentado derribarnos, ha intentado tirarnos al suelo, ¿sí? Recordándonos muchas cosas, pero a veces también siendo conscientes que nosotros nos equivocamos, el Señor te dice, no,
no ha sido destruido. No ha sido destruido. Él es tremendo. Él es grande. Y Él es poderoso en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Agradecemos el amor del Señor, que es grande, que es fiel. Es bueno el Señor. Es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre, honramos todo lo que tú eres. Señor, tomamos de tu palabra que es verdad, que es vida. Queremos darte gracias porque has enviado tu Espíritu, el mismo Espíritu de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios, y el sello de tu Espíritu que resplandece en nuestros corazones, y que es esa luz que se expande en nosotros. Gracias porque has puesto este tesoro en vasos de barro. Y hoy yo te pido, Señor, que los que deban entrar en la casa del alfarero, que deban recibir reparación allí, recibir reparación por situaciones de angustia, por situaciones de persecución, por verse derribados, por verse sobrepasados. Algunos que están perdiendo incluso la esperanza. El Señor te toma este día como alfarero y empieza a sellar cada una de esas áreas en tu alma donde la angustia, el agobio, se convirtió en opresión, en temor y aún a veces en sentimientos depresivos. Y Él viene a sacarte de todo ese cuadro de estrés que has venido arrastrando durante meses e incluso años. Hay algunos de ustedes que los puedo ver como en esas máquinas de correr, ¿no? En el gimnasio. Y que pasan ahí días enteros, que el enemigo los puso en esos lugares de moverse, pero no se avanza a ningún lado, y ni siquiera es por la salud, sino que ha sido una trampa donde el estrés te ha llevado ahí, esa angustia te ha hecho entrar en una dinámica de desgaste de tu salud emocional y también de tu salud espiritual. Entonces, en el nombre del Señor, venimos contra todo antidiseño de angustia, de ansiedad, de depresión, de opresión, en donde entraste y donde no has podido avanzar. Y se quiebra ahora toda mentira que se plasmó en tu corazón, en tu mente. Se quiebra. Y el Señor amanece en ti. Amanece su gracia. Y su espíritu sana el vaso, sana esas áreas de tu alma que han estado oprimidas. Sí, Señor. Háblale tu corazón a Él. Muéstrale las áreas donde la opresión, el agobio, la angustia ha estado ahí. Y el Señor se perfecciona en tu debilidad.
Señor, queremos también traer cada una de esas preguntas que no tienen respuesta. Cada una de esas situaciones que nos mantienen a veces perplejos y que nos hacen desesperarnos porque no encontramos respuesta. A veces una enfermedad, a veces una crisis familiar, aún situaciones con amistades, o aún con planes, con proyectos, cosas que creíamos que eran tu propósito, pero al final nos dimos cuenta de que no era tan así. Y eso provoca apuro, perplejidad. Y el enemigo ha querido robar la esperanza. Todas esas áreas donde en tu corazón has dicho, ya no vale la pena seguir esperando. ¿Qué más tengo que esperar? El Espíritu del Señor, que conoce nuestra debilidad, dice que toma nuestros gemidos y de espíritu a espíritu el Señor te fortalece y escucha ese clamor. No intentes entender nada, no intentes tener la solución a todas las cosas. Sencillamente dile: Señor, aquí estoy. Este día yo me abro a ti. Este día yo me entrego una vez más a ti. Tú eres poderoso en mi vida. Hay algunos de ustedes que el Señor va a comenzar a despertar ese clamor de gemidos indecibles, de ir delante de Él, aún sin palabras, pero que tu espíritu va a entrar a los lugares celestiales, a regiones celestes, donde la esperanza es de vuelta, donde Cristo es esperanza de gloria en nosotros. No pierdas la esperanza. No dejes de esperar las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, y oro por cada uno de los vasos de barro de tus hijos que han sido perseguidos, donde la tiniebla ha querido levantar demandas, ha querido levantar decretos de muerte, de enfermedad, de escasez, de violencia. En el nombre de Jesús, Señor, yo presento a cada uno de esos perseguidores, cada uno de esos que se ha levantado en contra de tu pueblo, y declaramos ilegal cada una de esas voces, cada una de esas memorias, cada una de esas declaraciones que ha querido venir en contra de tu pueblo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Señor, hoy venimos, Señor, a quebrar toda acta de decreto que se ha levantado en contra de los hijos, y declaramos tu palabra en Colosenses capítulo 2 verso 14, que dice: a vosotros, estando muertos los delitos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojados a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos
por medio de Él. Señor, y declaramos esta palabra, Señor, que rompe toda persecución que el enemigo ha levantado en contra de tus hijos. Y venimos a quitar toda sensación de soledad. Venimos a quitar toda autosuficiencia, donde has intentado pelear esas batallas solo. Amén. Pero el Señor te dice, no, yo estoy contigo. Y también mis ángeles han sido asignados contigo para avanzar en esta estación, en este tiempo que se abre para ti. Para algunos tiempos de salvación, para otros tiempos de libertad, para otros tiempos de conquista, para otros tiempos de descanso, para otros tiempos de entrar en los lugares celestiales a oír con claridad. Pero se abren esas temporadas y sale de esos ciclos de persecución en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo aquel que ha sido derribado, que tú sabes en tu corazón que muchas veces has estado caído y te ha costado levantarte, en posicionarte donde el Señor te ha llamado, donde Él te quiere. Primero decimos que no has sido destruido, porque su Espíritu te ha guardado, su Espíritu te ha preservado. Entonces el Señor toma hoy tu mano y te levanta, te levanta, te levanta. Y saca toda culpa, toda voz de condena, todo lo que quiere descalificarte. Eres su hijo, eres su hija. Su Espíritu resplandece en ti. Su Espíritu resplandece en ti. Oh, sí, Señor. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Recibe libertad de toda aflicción, toda angustia. Recibe libertad de toda desesperanza, de toda persecución. Todo lo que el enemigo quería hacer para llevarte al suelo, el Señor te levanta. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Te exaltamos, Señor, te exaltamos. Y reconocemos tu mano de amor y misericordia, el tesoro de tu Espíritu en estos vasos de barro. El tesoro de tu Espíritu. Te amamos, Espíritu Santo, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Derrama tu poder, Señor, esta mañana. Derrama tu poder, Señor, sobre tus hijos. Derrámalo. Una vez más, Señor. Poder de Dios sobre ti. Gracia, misericordia. Espíritu de poder. Se rompen los grilletes, se quebran las cadenas. Espíritu de poder del Señor dentro de ti resplandece. El poder del Señor trae mayor potencia de su luz en tu corazón. Mayor potencia de su luz sobre tu corazón. En el nombre de Jesús.